capítulo 13 y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 13, empezando del versículo 22. Y entonces voy a leer y luego vamos a orar para seguir en el capítulo, si el Señor lo permite, 14. Dice así: Hazael oprimió a Israel todos los días de Joacás, pero Yahvé tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y Jehoás, hijo de Joacás, volvió a quitar de mano de Ben-Hadad, el hijo de Hazael, las ciudades que éste había quitado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo venció Joás y recobró las ciudades de Israel. Oremos al Señor. Padre, tus misericordias y tu compasión siguen a tu pueblo. Qué bendito es ver tu carácter, Señor, siendo que Joacás y su reino solamente merecían haber sido destruidos, haber sido quitados de tu presencia a causa de la idolatría. Y tú lo dijiste, Señor, que no habían hecho tu voluntad, habían hecho lo malo a todo. La idolatría es algo aborrecible para ti, pero aún así, aún siendo aborrecible Joacás y su reino, tu palabra dice que tú tuviste misericordia. En tu corazón, Señor, hubo misericordia para Israel. Y no solo eso, sino te compadeciste y te volviste a ellos, para que se cumpliera la palabra que tú habías hablado a través de tu siervo Eliseo. Señor, cuando profetizó al hijo de Joacás que 3 veces iba a derrotar a los sirios. Gracias, Señor, porque así es tu carácter. Eres misericordioso, eres compasivo y te vuelves a nosotros, Señor, que no tenemos méritos. A veces podemos gloriarnos de que tú nos has hecho bien, pensando que nosotros también hemos hecho bien, pero tus bondades nos siguen, Señor, a pesar de nosotros. Te doy gracias porque a través de las páginas de tu palabra inspirada nos muestras cómo eres tú, Señor, y cómo es el hombre. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos para leer juntos esta palabra. Gracias, Señor. Amén. Cuando el Señor empieza a describir eh, los reyes de Israel, entonces lo primero que sale es si hicieron bien o hicieron mal. Y particularmente en el caso de Joacás, hijo de Jehú, dice, hizo lo malo a los ojos de Jehová. Y fíjense que él no empieza a describir cosas malas que hizo, sino que él dice que no quitó los ídolos que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, o sea, el que fundó el reino del norte, o sea, el reino de Israel, había puesto 2 ídolos, tal como lo hizo Aarón, 2 becerros de oro, y puso uno en el sur, en la frontera con Judá, y puso uno en el norte de Israel, para que defender su posición. O sea, él en su mente pensó, si
si los israelitas siguen yendo a dar culto a Yahvé en el templo, ellos se van a ir en contra mía y me van a matar. Y entonces mejor los dejo dentro del reino, inauguro a estos dos ídolos y les pongo Yahvé o Jehová. Y eso hizo Jeroboam. Y los reyes que lo siguieron, a pesar que hubo cambios drásticos, digamos, golpes de Estado, hubo cambios en la dinastía. Ahora estamos en la dinastía de Jehú, aquel que, mm, que Dios usó para terminar con el reinado de Acab y Jezabel, no Jehú. Pero ni aún Jehú ni su hijo Joacás lograron la aprobación de Dios. Y dice, hicieron lo malo a los ojos del Señor, porque la lógica que tuvo Jeroboam es la misma que ellos tuvieron. O sea, no queremos que vayan a adorar a Dios al templo que está en Jerusalén, porque si no, nuestro reino se va a deshacer, vamos a perder los privilegios. Y ellos siguieron manteniendo esos ídolos. Ahora, hermanos, eh, la idolatría es algo que es tremendo porque solamente Dios es bueno. El creador, del creador nace lo bueno. Cuando el creador no está presente, el hombre se desbanda. El temor a Dios es algo que le hace bien al ser humano y el no tenerle temor, más aún levantar dioses que lo impulsan a seguir sus propios caminos, entonces inmediatamente no hay ni siquiera que decir hizo esto malo, hizo esto otro, sino que la adoración de dioses falsos le abre la puerta al alma para todo tipo de groserías en contra. Ya eso va en contra del Dios verdadero que, eh, que su primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Mm? O sea, muestra su carácter, o sea, no tendrás dioses. Es la adoración de ídolos es la adoración misma del diablo. Y el diablo es el dios del mal, ¿no es cierto? En él habita la maldad intrínsecamente, es el iniciador de la maldad. Entonces, eh, Dios califica a los reyes de Israel de esta manera. Hizo lo malo a los ojos del Señor. ¿Mm? Pero aquí eh, nos demuestra, digamos, lo que ha eh, el fruto de la idolatría de Joacás. Dice Asael, oprimió a Israel todos los días de Joacás. O sea, Dios no libró a Joacás de, de su perseguidor. Ustedes recuerdan la visión que tuvo Eliseo cuando ungió a Asael, porque fue Eliseo que ungió como rey a Asael, y cuando él lo estaba mirando y se lo miró fijamente, lloró, y lloró, y lloró, lloró el profeta porque vio, ¿m? El profeta vio lo que Asael iba a hacer con Israel. Y muestra ese llanto hermanos, miren, ese llanto de Eliseo muestra el sentir de Dios, muestra qué siente Dios por Israel. O sea, es como ve a su pueblo sumergido en la idolatría, en la adoración de demonios, y ve que van derecho a la muerte, van derecho al mal. Y entonces Dios no quiere eso para ellos. Y ese es el lloro de Eliseo. Muestra el carácter de Dios, del amor que tiene por su pueblo y que su pueblo se va hacia el mal y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es como una ley que se repite constantemente, ¿no? El versículo 23 dice pero. ¿Mm? Este pero es muy importante
porque es una inflexión. O sea, Israel merece todo lo que le está pasando. Todo lo que Hazael hace, la opresión a Israel, y esa opresión significaba la muerte de sus hijos, la muerte de sus mujeres embarazadas, la muerte de sus ancianos, el desmembramiento de su territorio. eh, y, y no había un cambio, ¿no? Joacás no se volvía al Señor, no salía de su idolatría, seguía en ese mismo camino. ¿Mm? Pero el versículo 23 dice, pero, el pero siempre, hermano, y aquí ustedes ven la gracia de Dios. La gracia de Dios no empieza en el hombre, sino siempre empieza en Dios. Recuerden ese pero de ahí de Romanos en el capítulo 3, ¿no? Pero Dios, ¿no? Cuando introduce la salvación no por la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo. O sea, aparece la misericordia, la compasión de Dios a pesar de Israel, a pesar de Joacás. Dice, pero Yahvé tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos. Hermanos, la misericordia, yo me imagino que es ese dolor que una madre siente cuando ve a su hijo o a su hija que va por caminos que uno sabe que no le va a ir bien, ¿no? Y se produce un dolor en el corazón y uno ve que no puede hacer nada por ello. Sé que a usted no le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿no? De ver los derechitos, van derechitos y entonces tu corazón te duele, los ve, pero Dios tiene otra reacción, dice, y se compadeció. O sea, cuando hay misericordia, cuando uno se duele por una situación, luego viene la compasión. Y la compasión es compañera de la misericordia, pero la compasión es activa. La misericordia es un sentir dentro, pero la forma como se materializa es la compasión. Se compadeció de ellos y se volvió a ellos y se volvió a ellos. Israel no se había vuelto a Dios, pero en la misericordia y compasión de Dios, Dios se volvió a Israel. Hermanos, tantas veces Dios se volvió a Israel. Nosotros estamos hablando aquí más o menos del año 800 antes de Cristo. Y ahí se volvió a ellos a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlo ni arrojarlo de su presencia. Aquí les muestra a ustedes lo primero, que Dios no quería destruir a Israel. ¿Y por qué no quería destruirlos? Porque los amaba, ni arrojarlos de su presencia. No, esa era la voluntad de Dios. ¿Y a causa de qué esto? De su fidelidad. Porque a pesar que el reino del norte tuvo la idolatría, siempre la tuvo delante, Dios nunca desconoció que era su pueblo. Y a pesar de que Judá, hermanos, habían reyes que eran conforme al corazón de Dios, él nunca dejó a Israel. Nunca la división que tuvo Israel entre Judá e Israel, Dios, a pesar de que el reino del norte hizo lo malo, Dios nunca dejó de reconocer que eran su pueblo. Pero esto, hermanos, tuvo esta misericordia del Señor, esta compasión y esta vuelta de Dios a Israel, se los cuento como un hecho histórico, tuvo su fin cuando aproximadamente en el año 600, aproximadamente en el año 720, si no me equivoco, eh, eh, Israel es invadido, Samaria es tomada
e Israel es deportado a un lugar que todavía no se conoce. Esta compasión llega un momento que ya no da para más. La maldad de Israel llega a su colmo y viene el juicio contra ellos. ¿Quién lo había detenido? No lo había detenido los hechos de Joacás ni del pueblo, lo había detenido el pacto, la palabra que Dios había hablado con Abraham, con Isaac y con Jacob. Él le había prometido que su descendencia iba a ser como la estrella del cielo, como la arena del mar. Y eso pasó. Dios tuvo misericordia y no los arrojó de su presencia y no quiso destruirlos, a pesar que méritos habían, y murió Hazael, rey de Siria, y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo. Y Jehoás, hijo de Joacás, volvió a quitar de mano de Ben-Hadad, el hijo de Hazael, las ciudades que éste había quitado en guerra de mano de Jehoás, su padre. 3 veces lo venció Jehoás y recobró las ciudades de Israel. Aquí, en estas palabras, quiero notar que esto que hizo Jehoás es conforme a la palabra de Eliseo. Dios tuvo misericordia y se compadeció de Israel y se volvió a ellos por la palabra del profeta. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo que tirara la saeta y él lo hizo 3 veces y no 5 o 6, como había pensado el profeta, 3 veces lo iba a vencer. Y aquí ustedes ven cómo la misericordia de Dios se expresa a través de su pueblo, a través del profeta de Dios, a través de Eliseo, que muestra el carácter de Dios, pero también lo que significa un profeta verdadero. Aquí ustedes ven la condición que tiene un profeta verdadero, que lo que dice se va a realizar. O sea, lo que dijo Eliseo se cumplió fielmente, ya que Jehoás, hijo de Joacás, vence 3 veces al ejército comandado por el hijo de Hazael, llamado Ben-Hadad, y recobra el territorio que su padre Hazael le había quitado a Israel. El carácter de Dios, su misericordia. Entonces seguimos con el capítulo 14 y empieza a hablar siempre comparando un reino con otro en el tiempo, en sus reyes. Dice, en el año segundo de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. En el reino de Israel hubo un cambio, lo reemplazó a Joacás su hijo Jehoás, y en el reino del sur, en Judá, en el segundo año que Jehoás ya estaba reinando, entonces subió al trono Amasías, hijo de Joás. Ustedes recuerdan la historia de Joás, ¿no? Ese niño que fue guardado de la muerte de Atalía, ¿no? Que lo quería matar, y luego a los 7 años empezó a reinar. Ahora Amasías, su hijo, toma el trono. Y aquí dice, era de 25 años cuando comenzó a reinar. Su padre había empezado a reinar a los 7 años. Amasías empieza a reinar a los 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. O sea, reinó hasta que tenía 54 años. Y el nombre de su madre era Joadán.
de Jerusalén. ¿Mm? Y les recuerdo algo que ya hemos repetido, que se nombra a las madres de los reyes porque eran los que formaban los hijos hasta el día de hoy. Las madres son las que forman los hijos. ¿Mm? Y en este caso, y se refería principalmente a formarlos en el yaveísmo, o sea, en el culto al Dios verdadero, al Dios creador, y de Jerusalén. Versículo 3, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. ¿Mm? Esto que nosotros encontramos en los reyes de Israel, hizo lo malo a los ojos de Dios, aquí en el caso de los reyes, casi en la mayoría de los casos de los reyes de Judá, dice, e hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque hace una salvedad, no como David, su antepasado. Y luego nos vamos a enterar por qué dice esta palabra. Dice, hizo conforme a todo lo que había hecho Joás, su padre. Solo que no se abandonaron los lugares altos, pues el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Los lugares altos en Israel, así como los lugares altos de nuestras ciudades, muestran los ídolos. Nosotros aquí en la ciudad de Santiago tenemos en el cerro más importante y más alto de la ciudad un ídolo que es iluminado de noche, ¿no es cierto? Y que domina la ciudad. En Israel pasaba lo mismo, se levantaban dioses falsos y la gente les hacía sacrificios y les quemaba incienso. Y usted dirá, ¿qué es eso de quemar incienso? Ahora se hace de otra manera, se queman, se ponen velas. ¿No es lo mismo? Sí, lo mismo. ¿No es cierto? Se prenden velas, se hacen pactos con los ídolos. Si me haces este favor, yo te voy a hacer esto otro, ¿no? Es exactamente lo que hacía, y esto era, era ¿cómo decirle? Era algo que estaba en el poder del rey. Por eso aquí lo saca en cara, dicen, y no se abandonaron. En el tiempo de Amasías, él hizo lo recto, pero no como David, ¿no? Porque David fue el hombre, eh, ¿cómo decir lo que dijo Dios, ¿no? Conforme a mi corazón. ¿Y cuál fue el corazón de Dios? David tomó los territorios que le pertenecían a Israel, provocó y apoyó la adoración del Dios verdadero, proveyó, bueno, los salmos de David, ¿no es cierto?, que todavía nosotros cantamos, pero en este caso la labor no era tan profunda, no era tan extensa como la de David, pero Dios declara, hizo lo recto. Y cuando dice lo recto, no es que no hizo equivocaciones, sino que está diciendo que apoyó y él mismo fue un adorador del Dios creador, ¿no? De Yahvé, de Jehová. Versículo 5, y sucedió que tan pronto como el reino se consolidó en su mano, mató a los esclavos que habían asesinado a su padre. Le recuerdo que Joás hizo la voluntad de Dios hasta que murió Joiada, el sacerdote que lo había criado, ¿se acuerdan? Y luego siguió el consejo de los príncipes, que eran de la edad de él, y los príncipes lo condujeron a la idolatría. Y fruto de eso fue asesinado, si ustedes recuerdan, ¿no? Pero su hijo, dice, lo primero que hizo fue consolidar su reino. O sea, que toda la autoridad estuviera en su mano, porque había habido una revuelta donde su padre había sido asesinado. Entonces, cuando él subió al trono, tuvo que tomar las riendas de él, y cuando ya tenía las cosas en su mano, dice, mató
a los esclavos que habían asesinado a su padre. ¿Mm? Y su justicia. Aquí la Biblia no lo menciona como algo malo, sino como algo justo. Y la justicia de Amasías se confirma en el versículo 6. Dice, pero no mató a los hijos de los asesinos, conforme a lo escrito en el rollo de la ley de Moisés, donde Yahvé había mandado diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, sino que cada cual morirá por su pecado. O sea, aún en eso, Amasías se sujetó a la ley del Señor, ¿no? Porque podría haber matado a la descendencia de los asesinos de su padre, pero él siguió en esa línea. Y en el versículo 7 dice, él mató a 10.000 de Edom en el Valle de la Sal, y durante la guerra conquistó Selah y lo llamó Jocteel hasta este día. Cuando dice mató a 10.000, significa que estaba en guerra con Edom, que se había rebelado, y entonces entró en esa guerra. Y pasa lo mismo que con David. O sea, la Biblia cuenta cuántos enemigos él mató, manifestando que cómo él estaba asumiendo la responsabilidad que Dios le había dado como rey de Israel. Y el versículo 8, y Amasías envió mensajeros a Jehoás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, ven, veámonos las caras. Parecía algo bueno, ¿no? Él estaba diciendo, Jehoás era su hermano, o sea, era de Israel, era el pueblo de la promesa, y dije, veámonos las caras. Pero no era verse las caras para saludarse, sino en el fondo Amasías estaba desafiando a Jehoás a enfrentarse militarmente. Viendo a Amasías que había derrotado profundamente a Edom, a los edomitas, y él se sentía poderoso, tenía un ejército eficiente, y por eso en el fondo le mandó este recado a, eh, a Jehoás, rey de Israel. Y Jehoás, rey de Israel, dice, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano, da tu hija por mujer a mi hijo. Y pasó una fiera de campo del Líbano y pisoteó el cardo. Ciertamente has vencido a Edom y tu corazón te ha enaltecido. Gloríate de eso y quédate en tu casa. ¿Por qué habrás de provocar una calamidad en la que pueda caer tú y Judá contigo? Hermanos, Jehoás le dio una palabra a Amasías, una palabra de equilibrio. Él estaba con su ego subió hasta las nubes, y el rey de Israel, en vez de decirle, ya ven, aquí te espero y va a ver lo que te va a pasar, le dice no, que él se quede tranquilo, porque una fiera le puede pasar por encima, que fue exactamente lo que pasó. Pero algo había pasado en el corazón de Amasías. Fíjense ustedes que lo que pasó con Joás, tu padre, va a pasar con Amasías. Y cómo le sigue el mismo estigma a Amasías. Y lo vamos a ver en el versículo 11. Dice, pero Amasías
no escuchó. Por lo cual subió el rey de Israel y se dieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Y Jehoás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes. Aquí lo particulariza, o sea, este es con nombre y apellido. Es Amasías, que viene, eh, de Joás, y Joás viene de Ocosías, ¿no es cierto? Y dice, y entró en Jerusalén y destruyó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos en total. O sea, aproximadamente 200 metros, un poco menos de 200 metros de muralla cayeron fruto de la entrada de Jehoás a Judá y particularmente a Jerusalén, y botó las murallas y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se encontraban en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa real, y tomó rehenes y volvió a Samaria. El resto de los hechos que realizó Jehoás, su valor y cómo luchó contra Amasías, rey de Judá, no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel. Y Jehoás durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Y el versículo 17 continúa con la historia de Amasías. Dice, y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años más, 15 años después de la muerte de Jehoás, hijo de Joacás, rey de Israel. El resto de los hechos de Amasías no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Judá, e hicieron conspiración contra él en Jerusalén, por lo que huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Y lo llevaron a Jerusalén sobre caballos, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo hicieron reinar en lugar de su padre Amasías. Voy a llegar hasta ahí, hasta el versículo 21. Hermanos, ¿se dan cuenta que a Amasías le pasó exactamente lo de su padre? Fue asesinado. Amasías fue asesinado. Y qué, eh, digamos, qué contradicción aparente es la frase que usa Dios: e hizo lo recto a los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué habrá pasado para que Dios lo entregara también a Amasías en manos de sus asesinos? El caso de Joás quedó claro. Él había dejado a Dios y se había dedicado a la idolatría, y la idolatría lo hizo dedicarse a abandonar a Dios, y tuvo su consecuencia. Bueno, quiero invitarlo a que nosotros nos vamos al capítulo 25 de Segunda de Crónicas, y vamos a leer el capítulo 25. Y aquí el título dice Reinado de Amasías de Judá. Y fíjense que como es el Señor, ustedes ven las cosas generales en Segunda de Reyes, pero en Segunda de Crónica es un examen espiritual, porque muestra cosas que no dice Reyes, detalles que son importantes para ver por qué los hechos se desencadenan como se están desencadenando acá. Y dice el versículo 1, dice, Amasías comenzó a reinar cuando era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Hasta ahí, tal cual
Segunda de Reyes, ¿no? El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. E hizo lo recto a los ojos de Yahvé, aunque no con un corazón íntegro. En Segunda de Reyes, no como David, ¿no? No con un corazón íntegro. Cuando se le consolidó el reino, mató a sus siervos que habían matado a su padre, el rey, pero no dio muerte a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley, donde Yahvé había ordenado diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos morirán por los padres, sino que cada hombre morirá por su propio pecado. Después, versículo 5, Amasías reunió a los de Judá y los ordenó conforme a sus casas paternas, bajo capitanes de millares y capitanes de centenas, por todo Judá y Benjamín, e hizo un censo de ellos, de 20 años arriba, de los cuales había 300.000 escogidos, que salían a la guerra y portaban lanza y pavés. Además, tomó a sueldo a 100.000 valientes guerreros de Israel por 100 talentos de plata. Ustedes recuerdan que cuando dice no como David, ustedes recuerdan que una de las veces que Dios tuvo que disciplinar a David fue porque hizo un censo. Y el censo que está haciendo Amasías tiene las mismas caracteres del censo que hizo David. O sea, él quería ver cuánta gente él contaba en su ejército, ¿no? Y él, a través del censo, pudo contar que había 300.000 escogidos que podían ir a la guerra y portar armamento. Además de eso, tomó a 100.000 valientes guerreros de Israel por 100 talentos de plata. Estos 100.000 valientes significa hombres adiestrados para la guerra. Sería hoy como los boinas verdes o los SEAL que le llaman en Estados Unidos, ¿no? Hombres preparadísimos para la batalla. Y ustedes ven a Amasías construyendo el poder militar. Y aquí, en el versículo 7, Dios le viene a hablar a Amasías. Y le viene a hablar porque lo que está haciendo va en contra. Hermanos, miren, yo quiero hacer una reflexión aquí. Muchas veces el Señor escoge cosas para nosotros y nosotros llamamos malo lo que Dios ha sido bueno y nos procuramos que sea lo mejor o evitamos el camino que Dios nos abrió y hacemos nuestro propio camino y es el camino del fracaso. Y esto sucede en tantas cosas, a veces cuando buscamos médicos, por ejemplo, conforme a nuestra voluntad, o buscamos alguna salida a un problema, pero sin considerar al Señor. Y esto está haciendo Amasías, está haciendo algo que Dios no le ha mandado. Y entonces el versículo 7 empieza con un pero. Dice, pero un varón de Dios fue a él diciendo: oh rey, no dejes que el ejército de Israel vaya contigo, porque Yahvé no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Si fueras con ellos a la batalla, por mucho que te esfuerces, Dios te derribará delante del enemigo, porque en Dios está la facultad de ayudar o de derribar. Y Amasías preguntó al varón de Dios: ¿y qué haremos en cuanto a los 100 talentos que pagué al ejército de Israel? Y el varón de Dios le respondió: Yahvé tiene para darte mucho más que eso. Ya aquí ustedes ven a Amasías con el pensamiento de enfrentar al rey de Israel. Y para eso él gasta una gran suma para contratar a un ejército adiestrado. Son israelitas, pero son israelitas de élite, o sea, son fuerzas especiales, ¿no? Y les tiene que pagar mucho dinero. Pero Dios le dice: no vayas con ellos, no vayas con los 100.000. Y él estaba vestido de los 100.000, o sea, él veía su victoria en estos 100.000
Pero también el Señor le dice, no vayas. Se fijan que le está diciendo, no vayas porque vas a ser derrotado. Y entonces viene la respuesta de Amasías en el versículo 14. Dice, pero aconteció que después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, se trajo consigo los dioses de los hijos de Seir, o sea, de los edomitas, y los puso para que fueran dioses suyos, y se postró ante ellos y les quemó incienso. ¿Qué les parece, hermano? Esto no lo dice Segunda de Reyes, pero aquí, en Segunda de Crónicas, nos dice la situación profunda de por qué sucedieron las cosas. Y fíjense que Amasías hace lo mismo que Joás. Hizo la voluntad de Dios Joás hasta que murió Joiada y después escuchó el consejo de los príncipes de Israel y lo condujeron a la idolatría. Aquí la victoria sobre los edomitas hizo que él le llamara la atención los dioses que adoraban los edomitas. Por supuesto, dioses falsos, ¿no? Y no solamente los tomó para sí, eh, sino también se postró ante ellos. eh, y dice, y les quemó incienso, o sea, los adoró. Dice, entonces el versículo 15, la ira de Yahvé se encendió contra Amasías. Miren, la ira de Dios, ¿qué es lo que produce ira? La idolatría. O sea, Amasías conocía al Dios verdadero y tomó los dioses falsos de Edom y se postró ante ellos y los adoró. Y vino, dice, la ira de Yahvé se encendió contra Amasías y le envió un profeta que le dijo, ¿Mm? ¿Por qué has sido en pos de los dioses de un pueblo que no pudo ser librado por ellos de tu mano? Miren la lógica de Dios, cómo Dios le dice, tú derrotaste a esta gente, sus dioses fueron impotentes para protegerlos, y tú vienes y los tomas para ti. Y sucedió que mientras le hablaba, él le respondió, ¿acaso te hemos puesto por consejero real? ¿Real? Detente, ¿por qué te han de matar? Entonces el profeta desistió. O sea, el rey le pareció mal lo que le estaba diciendo él y lo miró, no miró a Dios, sino que miró al profeta y le dijo, ¿quién te dio autoridad para hablarme? ¿Quién te dio? Dios le había dado la autoridad, pero cuando el corazón está enceguecido, hermanos, hay momentos en que nuestra alma se enceguece y se enceguece cuando uno solamente ve lo que está delante nuestro. A veces solamente vemos a los hermanos, a veces solamente vemos hombres y mujeres, pero no vemos quién está detrás, no vemos al Señor. Y cuando uno no ve al Señor, eh, aquí en el caso no tiene temor. Lo primero que le pasó al adorar ídolos que perdió la vista, ese temor que había en él cuando servía al Dios creador, hoy día se había perdido ya que había doblado sus rodillas ante los dioses falsos. Cuando una persona deja al Señor y se arrodilla ante los dioses falsos de este mundo, pierde los sentidos espirituales y no puede ver a Dios de ninguna manera. Está ciego. Eh, y le ofrece, no solamente le dice que con qué autoridad lo detiene, ¿no? Y luego lo amenaza, lo amenaza de muerte. El profeta desiste, pero termina con una frase, con una oración. Dice, yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho esto y no atiendes a mi consejo. No atendió el consejo del profeta que venía de Dios y ya Dios había decidido destruirlo. Está, fíjense que comparándolo con Segunda de Reyes, está en ese momento en que su corazón se levanta
para amenazar o para ofrecerle guerra al rey de Israel. Y en esa ceguera, versículo 17 dice: después Amasías, rey de Judá, tomó consejo. Miren, tomó consejo, pero no consejo de Dios. Esto es una gran lección para nosotros. Nuestro consejo tiene que venir del Señor. Nosotros tenemos que pedir consejo al Señor. ¿Y acaso no podrá venir consejo del hombre? Siempre y cuando ese consejo venga de Dios. Dios puede usar a un hombre. Pero aquí los que estaban cerca del oído del rey eran personas que no tenían temor de Dios. Él había desechado el consejo de Dios. Y el consejo de Dios era que se arrepintiera. Vino a reprenderlo para que se arrepintiera, pero a él le pareció que era el hombre, entonces él ya estaba ciego y solamente podía oír lo que estaba delante de sus ojos, a los hombres, sus consejeros. Dice, tomó consejo y envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de... Ven y veámonos cara a cara. O sea, y ahí ustedes tienen el cuadro completo. En Segunda de Reyes no teníamos el cuadro completo. Veíamos que el rey Amasías había amenazado al rey de Israel, pero no veíamos por qué había venido esta soberbia al corazón del rey. Ciertamente Amasías había vencido a sus enemigos, pero no por la fuerza que él tenía, sino porque Dios estaba con él. Pero cuando venció a los edomitas, él tomó los ídolos de Edom que lo alababan a él. O sea, el levantamiento del ego para pensar que él fue el que derribó a los edomitas y que ahora él tenía sus dioses y los podía adorar, sin darse cuenta, sin considerar que era Dios que le había dado la victoria. Entonces los profetas son enviados de amor por el Señor. Y Dios le envió un profeta para advertirle a Amasías, pero él no quiso ser avisado, fue un necio. Y entonces él siguió su carrera, escuchó a sus consejeros que le decían, te va a ir bien, vas a ganar, pero Dios ya le había dicho que iba a perder. Pero cuando el corazón se enaltece, no puede verlo, no puede escuchar a Dios. Escucha solamente su propia conveniencia o su propio ego que lo engaña. Dice el versículo 18, y Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano, envió a decir al cedro que estaba en el Líbano, da a tu hija por mujer a mi hijo. Y pasó una fiera del campo que está en el Líbano y pisoteó el cardo. Tú dices, he aquí, he vencido a Edom. Y con eso tu corazón se enaltece. O sea, el rey de Israel le dio una clara lección de visión. O sea, él se dio cuenta que este levantamiento, este desafío que le estaba haciendo a Masías, era fruto que le había ido bien y él había considerado que esto que le había ido bien era fruto de su fuerza, era fruto de su astucia, era fruto de su inteligencia, de su poder, y no era fruto de Dios, no era que Dios le había dado la victoria. Y entonces el rey de Israel tiene más visión que Amasías. Dice, y subió pues Joás, rey de Israel, y él y Amasías, rey de Judá, se dieron las caras en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Hasta ahí, impecable. Pero lo que sigue es el desastre. Había abandonado a su Dios que le había dado la victoria y ahora quería él
derrotar al que pensaba que era su enemigo, pero con sus fuerzas. Cómo a veces los triunfos que aparentemente nosotros tenemos hacen que nuestro ego se fortalezca y pensemos que no necesitamos a Dios. ¿Cómo le pasó aquí a Amasías? Hizo el censo, llamó a su ejército, 300.000 hombres, y él dijo, Israel va a caer en mis manos. Pero había sacado a Dios de la escena y lo había cambiado por dioses falsos que eran demonios. Y miren, dice versículo 22, y Judá fue derrotado por Israel y huyeron cada uno a sus tiendas. Y Joás, rey de Israel, capturó a Amasías. Miren qué humillación, hermanos. No solamente no venció a Joás, sino que Joás lo capturó al rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, en Bet-Semes, y lo llevó a Jerusalén. O sea, con el rey capturado, entró a sus dominios y abrió una brecha de 400 codos en el muro de Jerusalén. O sea, destruyó parte de las murallas que tenía Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Dios a cargo de Obed-Edom, así como los tesoros de la casa real, y tomó rehenes y volvió a Samaria. Y probablemente estos rehenes que tomó el rey de Israel podrían haber sido los hijos de Amasías, ¿no? Sus parientes cercanos. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. O sea, vivió 15 años donde no se cuenta su historia en esos 15 años. O sea, quiere decir que la humillación lo siguieron por los 15 años que siguieron. Se había levantado contra el Dios del cielo. Lo había menospreciado y había pecado contra él. Y le tocó 15 años de ver amargamente su pecado. Bueno, y dice el resto de los hechos de Amasías, primero y último, aquí no están escritos en el rollo de los reyes de Israel. Y termina el versículo 27 diciendo, y desde el tiempo en que Amasías se apartó de Yahvé, y aquí lo dice con todas sus letras, y desde el tiempo que Amasías se apartó de Yahvé, porque Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, quiere decir que lo adoró, que lo siguió, pero un día se apartó del Señor. Y cuando pasó eso, tramaron una conjura contra él en Jerusalén. Y él huyó a Laquis, pero mandaron tras él a Laquis y allí lo hicieron morir. Y lo llevaron sobre caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. ¿Qué significa apartarse del Dios vivo? Muerte, ¿no es cierto? Y nosotros vemos curiosamente, hermano, es como genético. Joás y su hijo, el mismo pecado. Llegan a cierta altura y en esa altura dejan de escuchar al Señor y empiezan a escuchar a su corazón no convertido, a su corazón malvado, y a escuchar el consejo del hombre para que hagamos esto, hagamos lo otro, sin el Señor. Y el Señor se le aparece por el camino. Pero cuando una persona, hermano, se endurece su corazón contra el Señor, no lo puede escuchar. Solamente ve a los hombres que están delante de él. Y todo lo juzga, pero no con un juicio espiritual, sino con un juicio terrenal, humano. ¿Se fijan? Porque ha dejado de escuchar a Dios. Bueno, volvamos al capítulo 14, donde quedamos. Quedamos en el versículo 21, en el 20, ¿no? Y vamos a seguir con el 21. Y lo mismo que dice el 20 sigue con la muerte de Amasías y su entierro. Pero aquí el versículo 21 cambia porque hay otro rey en Israel. Entonces todo el pueblo de Judá
tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo hicieron reinar en lugar de su padre Amasías. Él reedificó Elad y la restituyó a Judá después que el rey durmiera con sus padres. Qué interesante, porque hicieron una... hago una reflexión respecto a esto, porque hicieron hubo una confrontación o se pusieron de acuerdo para matar al rey, al rey Amasías. Y lo mataron. El rey huyó porque sabía que habían señales de que iban a atentar contra su vida. Él huye, pero donde huye, sus asesinos lo encuentran. Pero miren lo que sucede. En Israel tenía algo muy claro. El remanente de Judá tenía algo muy claro. El que tenía que reinar era el hijo de David, o sea, la descendencia de David. O sea, levantan a un hijo de Amasías, ¿no es cierto?, de la descendencia de David, y lo hacen rey. Y su nombre es Azarías. Su nombre es Azarías, pero también nosotros lo conocemos con otro nombre. A ver si ustedes se acuerdan cómo en la Biblia se llama Azarías. Y lo conocemos porque lo menciona un gran profeta de Dios. Y menciona la muerte de Azarías. ¿Ustedes se acuerdan quién es el profeta que habla de este rey Azarías? Bueno, yo se las voy a poner fácil. En el capítulo 6 del libro de Isaías dice: a la muerte del rey, pero Usías, ¿no? Azarías es en la historia de Israel Usías. Fíjense cómo van juntándose los tiempos. Estamos hablando de Isaías, años 750, más o menos antes de Cristo. Entonces aquí nos vamos encontrando con las fechas. Empieza a reinar Usías. Y aquí dice inmediatamente en el versículo 22, él reedificó Elad y la restituyó a Judá, después de que el rey durmiera con sus padres. O sea, el rey Usías fue usado por Dios para recuperar el territorio, o sea, fue un buen rey. Y aquí vamos a continuar con el versículo 23. Para seguir con la historia, dice: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Jehoás, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, 41 años. Mire, Jeroboam, que viene de la descendencia de Jehú, ¿no es cierto? Jehú, Joacás, Jehoás, y ahora Jeroboam segundo, ¿no es cierto? 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, y no se apartó del todo los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, por los que había hecho pecar a Israel. O sea, no había sacado los ídolos que levantó para defenderse, ¿no es cierto? Él siguió en la misma lógica, manteniendo esos ídolos. Por lo tanto, la idolatría inmediatamente hace lo malo. Una persona que no sirva al Dios verdadero hizo lo malo a los ojos de Jehová. El que tiene temor del Señor hizo lo recto, aunque sea de la misma raza, ¿no? Pero adoró al Dios verdadero. Y aquí dice los logros de Usías. Dice: él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat, estoy leyendo el versículo 25, hasta el Araba, conforme a la palabra de Yahvé, Dios de Israel, que había hablado por medio de su esclavo. Miren cómo se llamaba el esclavo o el siervo por medio del cual habló: Jonás, hijo de Amitai. Algunos, dentro de la crítica a la Biblia, ¿no? Que fue muy artera y muy fuerte, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, se levantaron hombres conocedores de la Biblia, pero no para alabarla, sino para criticarla. Se llama la alta crítica, y ellos, una de las cosas que dijeron, que Jonás era un invento,
era alguien de la fantasía hebrea, ¿no es cierto? Y que no era una persona real, sino que era algo que era como había nacido de la pluma de alguien, de algún escritor. Pero aquí está, hermanos, la prueba más fehaciente de que Jonás, hijo de Amitai, era un profeta de Israel y había profetizado respecto a los límites de Israel, ¿no? Y aquí lo menciona Segunda de Reyes, capítulo 14, y lo muestra como un profeta de Dios. Y cuando ustedes leen el libro Jonás, dice inmediatamente, Jonás, hijo de Amitai. O sea, estamos hablando del mismo. Y aquí está diciendo que no solamente profetizó lo que está escrito en el libro de Jonás, sino que tuvo muchas otras profecías, y particularmente aquí se le reconoce como el que había hablado eh, por medio de su esclavo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat Efer, o sea, de un lugar geográfico. Y es el mismo que escribió el libro de Jonás, ¿ya? Pero aquí se le da se le muestra como una persona, alguien que existió, ¿no es cierto? Y que dejó un legado en la historia de Israel. Eh, Jonás, hijo de Amitai, echando por tierra todas las conspiraciones contra la Biblia, hermanos. ¿Mm? Dice, pues Yahvé había visto la amarga aflicción de Israel, que padecían tanto esclavos y libres, sin que nadie ayudara a Israel. Pero Yahvé no había determinado borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos. Por eso los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. O sea, Jeroboam de Israel ganó muchas batallas, pero no fue por algo, digamos, sino que Dios se lo había dado, ya que él no quería borrar el nombre de Israel debajo de los cielos. Y yo quiero decir que en el tiempo fue borrado ese nombre, porque persistió la maldad de Israel. Pero aquí dice la voluntad de Dios, está diciendo, anteriormente había dicho de otra manera, la misericordia por Abraham, por Isaac y Jacob. Aquí está diciendo la compasión de Dios había llegado a él por lo que habían sufrido Israel, y no había determinado borrar el nombre de Israel de debajo de los cielos. Por eso lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Aunque había dicho que Jeroboam había hecho lo malo a los ojos del Señor, pero amor a ellos, por gracia, había permitido que Jeroboam ganara las batallas. El resto de los hechos de Jeroboam, todo lo que hizo y su valor con que luchó y cómo recobró a Damasco y a Hamat, que había sido de Judá, para Israel. ¿No están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, con los reyes de Israel, y Zacarías su hijo reinó en su lugar. Se toma las últimas palabras del capítulo 14 para mencionar el reinado de, eh, de Jeroboam de Israel, Jeroboam II de Israel, y el descendiente de él llamado Zacarías. Y cómo Dios usó a Jeroboam para librar a Israel debido a la compasión de Dios, pero no debido a la virtud de Israel, que había sido claramente eh, eh, por Dios enfrentado, ¿no? Enfrentada su maldad. Amén. Como un resumen, cómo el Señor va comparando los dos reinos, y vamos viendo que siempre el lado de David es el lado que de alguna manera agrada al Señor. A nosotros nos ha puesto un gran David delante nuestro, y nuestro David es el Señor Jesucristo. Y Dios nos ha pedido que no nos apartemos de Él. Nosotros, un momento que nos apartamos del Señor, y somos capaces de cualquier cosa, hermano.
el secreto de la vida cristiana es que tenemos a Cristo y lo debemos considerar en todo. Y particularmente cuando el ego se levanta a causa de que nos va bien, rebajémonos nosotros mismos, ya que si nos va bien es porque Dios lo ha hecho. Y si nos va mal, en el buen sentido de la palabra, es porque no lo hemos hecho bien. Y tenemos que volvernos al Señor para volverlo a tener en el lugar que debe tener. El lugar que tiene el Señor en nuestra vida es primero. Antes que trabajo, antes que hijos, antes que esposa, antes que nada. Jesús es el primero. ¿A quién debemos consultar cuando estamos enfermos? Al Señor. ¿A quién debemos consultar por la economía? Al Señor. ¿A quién debemos consultar cuando nos va bien? Al Señor. Y cuando nos va mal, al Señor. Yo les contaba a los hermanos el caso de un hermano que empezó a bajar su negocio y empezó a pensar en tener un mejor negocio, pero no tenía el dinero para hacerlo. Entonces pensó en endeudarse para conseguir un negocio y le dijo a su esposa que si él moría quería dejarla como arreglada, como que le fuera bien. Y ella le dijo, pero ¿cómo que me voy a dejar puras deudas? Si no tienes plata para iniciar ese negocio, te vas a endeudar y me vas a dejar lleno de deuda. Y a veces el Señor nos ha sostenido por tanto tiempo y de pronto nos parece que no nos va bien y tenemos que cambiar. Cuando Dios te ha sostenido 50 años de la misma manera, es que tienes que esperar en el Señor. Y a lo mejor tienes que apretarte un poco el cinturón para confiar en el Señor, para saber que aún cuando las vacas están más flacas, el Señor sigue estando contigo y el Señor te va a seguir ese pozo que abrió para ti, es el pozo que va a seguir. De pronto va a parecer que el agua baja mucho, pero también es para probar tu corazón, para saber que ese pozo lo abrió Dios y que Él te va a seguir sustentando. Y también el Señor quiere que nosotros le sirvamos en las buenas y en las malas. Si el pozo baja, confiemos en el Señor. Si el pozo sube, sepamos que es Dios el que lo hace. Y sirvámoslo de corazón. Amén. Esa